Imagina que llevas meses con chorro de orina débil. Te levantas varias veces por la noche, sientes urgencia, ardor ocasional y una molestia sorda en la parte baja del abdomen. ¿Has probado cambios de hábitos? ¿Has caminado más? ¿Has cuidado la alimentación? Tal vez has usado medicamentos que relajan el cuello de la vejiga o tratamientos que reducen lentamente el volumen de la próstata, y aún así tu día sigue girando alrededor del baño y tu noche se interrumpe sin permiso. En ese punto, hablar de cirugía para la hiperplasia prostática benigna deja de ser una idea lejana y se convierte en una opción concreta para recuperar flujo, descanso y libertad. La cirugía no es un fracaso ni un castigo. Es una herramienta muy precisa que, bien indicada y ejecutada con la técnica adecuada para tu anatomía y tu estado general, abre el conducto, descarga a la vejiga y te devuelve calidad de vida. Para entender qué hace la cirugía, pensemos en la anatomía. La próstata es una glándula situada justo debajo de la vejiga que rodea la uretra como un anillo. Con el paso de los años, por cambios hormonales y por factores metabólicos, se produce un crecimiento no canceroso del tejido interno de la próstata. Ese tejido engrosado presiona la uretra, estrecha el paso de la orina y obliga a la vejiga a trabajar de más. Al principio el cuerpo compensa con más fuerza, pero con el tiempo la vejiga se fatiga, queda orina residual y aparecen infecciones, urgencia, goteo y despertares nocturnos. Los medicamentos pueden relajar el cuello vesical o disminuir el volumen prostático, pero cuando la obstrucción es franca o la vejiga ya está castigada, retirar o reducir ese tejido mecánicamente es lo que cambia la historia. En cirugía por hiperplasia no se extirpa toda la glándula como se haría en una operación oncológica. Se quita el adenoma, que es el tejido central que obstruye, y se deja la cápsula externa intacta. Esta diferencia explica por qué la cirugía para hiperplasia, en manos entrenadas, tiene una probabilidad baja de afectar la continencia o la erección en comparación con las cirugías que se realizan por cáncer. ¿Cómo se llega a la indicación de operar? No hay una sola razón. Suele ser la suma de síntomas moderados o severos que no responden a fármacos, episodios de retención aguda de orina que obligan a colocar sonda, infecciones urinarias repetidas por mal vaciamiento, presencia de piedras en la vejiga formadas por estasis, sangrados prostáticos que no ceden y, sobre todo, signos de que la vejiga está perdiendo fuerza. Antes de decidir, es fundamental confirmar que la obstrucción se debe a la próstata. Para eso, además de conversar a fondo sobre los síntomas, se realiza un examen físico con palpación de la glándula por el recto para valorar su tamaño y consistencia. Se solicita una medición en sangre del antígeno prostático específico, se hace una prueba de flujo urinario para medir la fuerza del chorro y se evalúa, con ecografía, cuánta orina queda después de orinar. A menudo se estima el tamaño de la glándula con una ecografía transrectal y, en casos seleccionados, se recurre a estudios de imagen más detallados. Si hay sospecha de otras causas de obstrucción, como estrecheces de la uretra o alteraciones del cuello vesical, se realiza una endoscopia diagnóstica. Todo ese mapa evita errores y permite elegir la técnica que mejor encaje con tu caso. Cuando hablamos de técnicas quirúrgicas para la hiperplasia prostática benigna, existen varias opciones con fortalezas y límites que conviene conocer. Una de las más difundidas con décadas de resultados es la resección transuretral de la próstata. En este procedimiento el cirujano introduce un endoscopio por la uretra hasta la zona prostática y, con un asa eléctrica, va cortando y retirando láminas del tejido que obstruye, abriendo el conducto de adentro hacia afuera. No hay incisiones externas. La irrigación continua con suero durante la intervención mantiene la visión clara y reduce riesgos. La recuperación suele ser rápida y la estancia hospitalaria breve. Esta técnica ofrece resultados duraderos en próstatas de tamaño pequeño a mediano. Su efecto secundario más frecuente es la eyaculación retrógrada, que significa que durante el orgasmo el semen entra a la vejiga en lugar de salir al exterior. La sensación del clímax se preserva,
pero el líquido luego aparece mezclado con la orina. Es algo esperado y no peligroso, aunque es importante saberlo para evitar angustias innecesarias. Para próstatas voluminosas, la enucleación con láser de Holmio ha transformado el panorama. Este procedimiento separa el tejido interno de la próstata de su cápsula externa siguiendo planos naturales, como si se descascarara por dentro, y luego fragmenta el tejido en la vejiga para extraerlo. También se realiza por vía endoscópica, sin incisiones externas. Su gran ventaja es que permite retirar mucho tejido con poco sangrado y con una recuperación relativamente rápida, incluso en glándulas muy grandes, ofreciendo resultados que duran muchos años. Es una técnica muy efectiva, pero exige una curva de entrenamiento. Por eso la experiencia del equipo importa. Otra opción endoscópica es la vaporización con láser, conocida de manera popular por el color del láser más utilizado. En lugar de cortar, el láser vaporiza y coagula el tejido. Esta modalidad suele sangrar menos y permite recuperaciones ágiles. Funciona muy bien en próstatas pequeñas y medianas, aunque en glándulas muy grandes puede perder eficiencia frente a técnicas que descascaran el adenoma completo. Existe también la incisión transuretral del cuello vesical o de la próstata. Aquí no se quita tejido en cantidad, sino que se hace una o dos incisiones precisas en el anillo fibromuscular que estrecha la uretra, abriéndolo como quien afloja un cinturón. Se utiliza en próstatas pequeñas con un cuello vesical alto o con un anillo particularmente rígido. Suele preservar mejor la eyaculación que las técnicas que retiran volumen, pero no es útil cuando el problema es un adenoma voluminoso. En glándulas muy grandes, por encima de lo que es cómodo manejar con endoscopia en algunos centros, sigue teniendo su lugar la prostatectomía simple, ya sea por vía abierta tradicional o asistida por robot. En estos procedimientos se accede a través de la vejiga o por encima de ella, se enuclea el adenoma con las manos o con instrumentos largos y se deja la cápsula en su sitio. Requiere más días de sonda y de convalecencia, pero ofrece una apertura amplia y duradera. La versión asistida por robot puede reducir sangrado y dolor en comparación con la técnica abierta, a costa de tiempos quirúrgicos algo mayores y distinta disponibilidad según el hospital. Para quienes buscan alternativas ambulatorias y preservación de la eyaculación, han surgido procedimientos mínimamente invasivos útiles en casos seleccionados. Los implantes de elevación de los lóbulos prostáticos colocan pequeñas anclas que sujetan el tejido hacia afuera como cortinas, abriendo la uretra sin retirar tejido ni quemarlo. La recuperación es rápida y la función eyaculatoria se preserva con más frecuencia, aunque no todos los patrones anatómicos son candidatos, especialmente si existe un lóbulo medio prominente que actúa como válvula. La terapia con vapor de agua, por su parte, introduce pequeñas cantidades de vapor dentro del adenoma a través de una aguja endoscópica. El calor destruye células y el organismo reabsorbe parte del tejido en semanas. Es un procedimiento con anestesia ligera, con buenos resultados en próstatas pequeñas y medianas, con una probabilidad mayor de preservar la eyaculación que técnicas resectivas. Pero requiere paciencia porque el alivio no es inmediato y suele implicar llevar sonda unos días. La escultura con chorro de agua guiada por ecografía, una técnica robótica que planea y dirige un chorro de agua de alta presión para esculpir el adenoma con precisión milimétrica. Ofrece alivio rápido en próstatas medianas y grandes y destaca por tasas atractivas de preservación de la eyaculación. Como toda tecnología, depende de la disponibilidad y de la experiencia del equipo. ¿Cómo se elige entre tantas alternativas? Influye en el tamaño de tu próstata, la forma de crecimiento. Si hay un lóbulo medio que protruye en la vejiga, tu edad, tus enfermedades asociadas, si tomas anticoagulantes o antiagregantes, tu deseo de preservar la eyaculación, la potencia de tu chorro de base, el residuo de orina, la fuerza de tu vejiga y, no menos importante, la experiencia de tu centro con cada técnica. Un hombre con glándula de 120 gramos, anemia y necesidad de seguir, con medicación que dificulta la coagulación,
probablemente se beneficie más de una enucleación con láser por su menor sangrado. Un hombre con 40 gramos de próstata, sin lóbulo medio y con prioridad alta por mantener la eyaculación, podría ser mejor candidato a implantes de elevación o a una incisión del cuello vesical. Si la prioridad es retirar mucho tejido para un resultado contundente y duradero, la enucleación con láser o la prostatectomía simple son fuertes candidatas. No hay recetas universales. Hay decisiones compartidas con información clara. El camino hacia la cirugía incluye preparar el terreno. Se revisan los medicamentos. Si tomas fármacos que fluidifican la sangre, se planifica si los suspendes, cuándo y con qué medidas de seguridad, según tu riesgo de trombosis y el riesgo quirúrgico de sangrado. No todo se maneja igual. Se solicitan análisis de sangre, orina y un electrocardiograma. Según la edad y los antecedentes, se pide una evaluación cardiológica. Si existe infección urinaria, se trata antes. Se conversa sobre el tipo de anestesia, que puede ser regional o general, según técnica, comorbilidades y preferencia del equipo. Se te explican los pasos, se te pide ayuno y se recalca algo simple pero importante: no rasurar en casa el vello de la zona para evitar microcortes que aumentan el riesgo de infección. El día de la cirugía llegas en ayunas, te canalizan una vía venosa, conversas con anestesia y con el equipo y pasas a quirófano. En las técnicas endoscópicas, toda la intervención se realiza a través de la uretra. En las técnicas abiertas o asistidas por robot, habrá incisiones en el abdomen y en ocasiones un drenaje unos días. Al terminar, despiertas con una sonda vesical. La sonda tiene mala fama, pero en este contexto es un aliado. Mantiene la vejiga descomprimida, facilita el arrastre de pequeños coágulos, permite irrigación si hiciera falta y le da a la zona operada un tiempo de reposo. La orina puede salir roja al principio y tornarse rosada con las horas. Es habitual sentir ganas de orinar, aunque la sonda esté drenando, por la irritación de la uretra y por el balón que mantiene la sonda en su sitio. Se maneja con analgésicos, antiespasmódicos y paciencia. En procedimientos endoscópicos, el alta puede darse el mismo día o al día siguiente. En una prostatectomía simple abierta o asistida por robot, la estancia suele ser de 2 a 3 días. En casa, los primeros días son de adaptación. Si sales con sonda, te enseñarán cómo cuidarla, cómo vaciar la bolsa, cómo evitar tirones y qué signos de alarma vigilar. Conviene beber líquidos repartidos a lo largo del día, reduciendo en la noche para no sabotear el descanso y evitar esfuerzos que aumenten la presión abdominal. No es un mandato de inmovilidad. Al contrario, caminar en casa, levantarte con frecuencia y moverte con cuidado ayuda a prevenir coágulos en las piernas y acelera la recuperación. Si sales sin sonda, orinar puede arder al principio. El chorro puede ser caprichoso y puede haber escapes leves. Todo esto suele mejorar en días. La vejiga y el esfínter se están ajustando al nuevo paisaje. Es útil visualizar una línea del tiempo. Durante la primera semana, el objetivo es descansar, caminar dentro de casa, hidratarte con mesura, evitar el estreñimiento y observar. Si un día la orina se ve más roja y hubo más actividad que lo habitual, probablemente te excediste. Baja el ritmo, hidrátate, recuéstate y observa si se aclara. Entre la segunda y la cuarta semana, la mayoría retoma actividades livianas. Todavía no es momento de cargar peso, correr o hacer ejercicios intensos. Si llevaba sonda, en técnicas endoscópicas, suele retirarse a los pocos días. En técnicas abiertas o asistidas por robot, más adelante, según criterio del equipo. Después de retirar la sonda, puedes notar escapes leves o urgencias. No es una sentencia de incontinencia, es el proceso de reaprendizaje. En esta etapa, cuando el dolor y la irritación lo permiten, los ejercicios del suelo pélvico ayudan. Idealmente, aprendes la técnica con un profesional, para contraer sin apretar glúteos ni abdomen, sin contener la respiración y sin aumentar la presión en la zona. Entre la cuarta y la octava semana, puedes caminar distancias mayores, retomar quehaceres habituales y aumentar poco a poco la actividad, siempre escuchando al cuerpo.
La actividad sexual suele reanudarse cuando ya no hay dolor ni sangrado y te sientes cómodo. La eyaculación retrógrada, frecuente tras técnicas que abren la uretra y el cuello vesical, no afecta el placer ni la erección, pero modifica la salida del semen. Anticiparlo evita sustos. La mayoría de los hombres no nota un empeoramiento de la erección por la cirugía de hiperplasia. Algunos incluso refieren mejoría por el alivio de síntomas, el mejor descanso y la disminución de la ansiedad. Si existía disfunción eréctil previa por causas vasculares o metabólicas, esa condición sigue su curso y se maneja con las estrategias habituales. Entre los 3 y los 6 meses, la mejoría se consolida. El chorro se mantiene firme, la urgencia baja, las noches se alargan sin interrupciones. Todavía pueden aparecer episodios leves de sangre tras esfuerzos intensos o al desprenderse pequeñas costras internas de la zona operada. Si no hay dolor ni coágulos grandes, basta con descansar e hidratar. Si aparecen coágulos que bloquean, dolor fuerte, incapacidad para orinar o fiebre, hay que consultar. En las revisiones, el equipo puede repetir una prueba de flujo urinario, medir el residuo posmiccional y ajustar recomendaciones. El antígeno prostático específico suele disminuir porque se retiró parte del tejido productor, pero no se hace cero porque la glándula no se ha extirpado por completo. Tu equipo te dirá qué valores esperar y cómo mantener los controles a largo plazo. Como toda intervención, estas operaciones tienen riesgos y efectos adversos posibles. El sangrado importante es raro con técnicas modernas y buenos tiempos operatorios, pero puede ocurrir y requerir irrigación continua, medicación, transfusión excepcional o reintervención si hay coágulos que obstruyen. La infección urinaria puede presentarse y se trata con antibióticos. La cicatrización estrecha de la uretra o del cuello vesical es una complicación tardía posible que se manifiesta con chorro que vuelve a flojear. Tiene tratamiento endoscópico. La incontinencia persistente es poco frecuente en estas cirugías cuando el esfínter está sano, pero pueden existir escapes transitorios que mejoran con ejercicios. El conocido síndrome por absorción de líquidos, que en tiempos pasados preocupaba en resecciones largas con ciertos irrigantes, es excepcional con irrigación en suero y equipos modernos. La eyaculación retrógrada, ya comentada, es común tras técnicas que abren el cuello vesical. La disfunción eréctil atribuible directamente a estas cirugías es infrecuente. Cuando aparece suele estar relacionada con factores previos. Hay medidas sencillas que facilitan la recuperación. Organiza tu casa para que los primeros días no dependas de subir y bajar escaleras muchas veces. Ten a mano los analgésicos indicados y toma según pauta, no solo cuando el dolor se desborda. Evita conducir mientras lleves sonda o mientras tomas medicación que embote reflejos. No reinicies por tu cuenta fármacos que fluidifican la sangre. Hazlo según te indiquen. Evita bicicleta y motocicleta hasta que el equipo lo autorice, porque la presión perineal puede irritar. Evita baños de inmersión y piscinas hasta que la piel esté cerrada y te lo confirmen. Evita levantar objetos pesados en las primeras 4 a 6 semanas o el tiempo que te sugieran. Evita relaciones con penetración hasta que no haya sangrado y te sientas listo. Come real, con poca sal, pocas salsas irritantes y sin alcohol al principio. Usa fibra natural de frutas, verduras y legumbres para evitar pujos. Bebe agua a lo largo del día, no de golpe en la noche. Camina a diario, incluso si es en tramos cortos, y practica respiración lenta para relajar el abdomen y permitir que el diafragma realice un masaje interno suave sobre la pelvis. Las preguntas más frecuentes merecen respuestas claras. ¿Volveré a orinar con fuerza? En la mayoría de los casos, sí. El objetivo es abrir el conducto y permitir un vaciado más completo. ¿Voy a ver sangre por mucho tiempo? Un poco al inicio es normal. Pueden ocurrir episodios leves semanas después, sobre todo si te excedes en actividad. Si aparecen coágulos, dolor fuerte, fiebre o bloqueo, hay que consultar. ¿Perderé la erección? En estas cirugías el riesgo de empeorar la erección es bajo. Lo que más cambia es el patrón de eyaculación, con alta probabilidad de que el semen no salga al exterior en algunas técnicas.
¿Cuándo podré retomar la actividad sexual? Cuando desaparezca el dolor, no haya sangrado y te sientas cómodo. Suele ser entre la tercera y la sexta semana, pero varía. ¿Necesitaré otra cirugía en el futuro? Depende del tamaño inicial, de la técnica y de tu biología. Las enucleaciones y las prostatectomías simples tienen bajas tasas de reintervención a largo plazo. Las técnicas mínimamente invasivas pueden requerir retoques con los años, algo que forma parte de la conversación preoperatoria. ¿Hay opciones para preservar la eyaculación? En casos seleccionados, los implantes de elevación de los lóbulos prostáticos, la incisión del cuello vesical y la escultura con chorro de agua ofrecen tasas más altas de preservación. Siempre que la anatomía lo permita, existen situaciones particulares en las que la cirugía ofrece beneficios claros. Si vives con sonda o si has tenido varios episodios de retención, abrir la salida cambia radicalmente tu día. Si hay piedras en la vejiga por estasis, se retiran y se corrige la causa de base en 1 o 2 tiempos según el caso. Si el sangrado se debe a vasos prostáticos frágiles y no cede con medicación, la vaporización con láser coagula y resuelve. Si tu glándula tiene un lóbulo medio grande que actúa como válvula, retirarlo ofrece un alivio contundente. Si la vejiga ya está debilitada, la cirugía no la rejuvenece de inmediato, pero evita que siga empeorando y le da oportunidad de recuperar parte de su función. De ahí la importancia de no demorar indefinidamente cuando los síntomas son claros y la calidad de vida se deteriora. La decisión no acostumbra tomarse en una sola cita. Es razonable llevarte la información, pensarlo con calma, conversar con tu familia y regresar con preguntas. Pide números reales, duración esperada del ingreso, tiempo estimado con sonda, probabilidad de sangrado relevante, tasas de preservación de la eyaculación y de reintervención en ese centro, con esa técnica, cómo manejan las complicaciones, qué contacto tendrás con el equipo en casa ante dudas. Un buen equipo no promete imposibles, explica escenarios probables y te ofrece planes claros para cada eventualidad. Piensa además en lo que puedes hacer tú para que la cirugía rinda al máximo. Llegar con mejor condición cardiovascular, aunque sean pocos minutos de caminata al día, reduce riesgos. Bajar levemente de peso si hay exceso abdominal disminuye la inflamación y favorece la cicatrización. Controlar la presión arterial y la glucosa antes de operar baja complicaciones. Dormir mejor las semanas previas ayuda al sistema inmune. Evitar el tabaco es una inversión inmediata en la reparación de los tejidos. Estos gestos no son accesorios. Se sienten en el quirófano y en la recuperación. Recuerda, por último, las señales de alarma en casa. Incapacidad para orinar con dolor y distensión, fiebre, escalofríos, sangrado intenso con coágulos que no cesa, mareos persistentes, dolor pélvico que no cede pese a la medicación, salida de orina por los bordes de la sonda sin que la bolsa recoja líquido, mal olor intenso de la orina con malestar general. Ante cualquiera de estas señales, contacta con tu equipo. Mejor pecar de prudente que lamentar una complicación que pudo abordarse a tiempo. La cirugía de la hiperplasia prostática benigna no es solo un acto técnico. Es un proceso que empieza cuando decides cuidar tu salud, continúa con la elección de la técnica que mejor se adapta a ti, sigue con una recuperación consciente y culmina cuando vuelves a confiar en tu cuerpo. La mayoría de los hombres describe un antes y un después. El chorro vuelve, el baño deja de ser un destino constante, la noche se vuelve más larga, el ánimo se aligera. Si has llegado a ese punto en que tus días se organizan alrededor de la urgencia y la incomodidad, saber que hay caminos seguros, con pasos predecibles y resultados sólidos, no solo da esperanza, ofrece un plan. Y con un plan claro, la vida común, esa de pequeñas libertades, vuelve a ser tuya.